esto es mi dominio, lo que yo he creado. Y luego él hace una pregunta: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios le habla a su pueblo y le dice, y aún a la humanidad y al hombre, podríamos ponerlo desde esa perspectiva. Dios le habla al hombre y le dice, ¿dónde está la casa que tú quieres edificarme? ¿Qué quieres ofrecerme a mí? Dice, lo que tú tomas, dice, es de lo que yo mismo he creado. ¿Qué me puedes ofrecer a mí? ¿Qué quieres buscar para darme? Para congraciarte, para que yo te dé mi misericordia, dice. Si lo que tú puedas ofrecerme, yo lo he creado. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios dice, todas estas cosas, ¿de qué está hablando? Del cielo y la tierra. Dios dice, tú, hombre, eres limitado, eres pequeño, tienes un gran límite que he puesto de ti. ¿Cuál es? Tú no puedes pasar el cielo. A propósito, es el primer cielo. Porque más allá de ese cielo no hay oxígeno. No puedes respirar, es imposible para ti. Pero dice Dios, yo lo he creado. Para ti pasar más allá es imposible. Las leyes que tú mismo has descubierto, Dios dice, yo las creé. Y así como yo hice esas leyes, dice, se rigen para ti. Dios dice, pero no para mí. Por eso Dios dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Tú quieres edificarme un templo, una casa hecha con tus manos? Dios dice, ¿pero de dónde? Si esa tierra que has tomado para ofrecer ese oro que tú has tomado, yo mismo lo creé, es mío. Dios dice, yo lo creé, es mío, es mi creación. ¿Por qué quieres ofrecerlo? Es mío. Versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Mira el sol, mira ese calor que da, ese calor que irradia, esa energía, ese poder que irradia. Dios dice, yo lo creé. Mira ese mar, que tú puedes ver esas olas, que no puedes controlar esas olas. Tú construyes una barca pequeña y que tú puedes andar por él. Pero si ese mar se convierte en una tormenta, en un huracán, no lo puedes detener. Unas olas que miden 30, 40, 50 metros de altitud, no lo puedes detener. Y esa barca, de lo más grande que tú puedas construir, se va a hundir. Dice, no es posible, no lo puedes controlar. Eres pequeño. Dice, porque mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Dios dice, ¿qué quieres ofrecerme a mí? Dios le está hablando con su pueblo. Podríamos decir también con el hombre. Pero dice Dios, ¿quieres darme algo? Fíjate lo que pido de ti. ¿Qué quieres darme? ¿Oro, plata? Todo eso es mío. ¿Quieres darme una casa? ¿Quieres ofrecerme algo preciado? Dios dice, espérame tantito. Me quieres dar tantas cosas, pero yo quiero una sola cosa. Dice ahí, pero miraré a aquel que es pobre. ¿De qué se refiere? Y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amados hermanos, vemos cómo Dios valora. Queremos ofrecerle, Dios, te voy a ofrecer oro, te voy a ofrecer riquezas, te voy a ofrecer tantas cosas. Pero Dios dice, espérame tantito, pueblo mío. ¿Me quieres construir un templo grande, esplendoroso? ¿Quieres ofrecerme los mejores sacrificios? Versículo 3, vamos más adelante, dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios está hablando acerca de que Él hizo todas las cosas? Porque Dios está hablando acerca de que el cielo y la tierra es obra de Él, creación de Él. Y luego después, ¿por qué habla acerca de los sacrificios? Porque su pueblo
había llegado a ofrecerle sacrificios uno tras otro, que se había olvidado del símbolo, de lo más importante, que era no tanto los sacrificios, no tanto ofrecer animal tras animal y sangre tras sangre, no era eso. Había hecho ya todas las cosas mecánicamente. Había ofrecido animales y sangre, el pueblo de Israel se había acostumbrado a hacer eso tan mecánicamente, que vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino y fue al templo, vio cómo aún los fariseos iban y se ponían ahí, y el fariseo ahí se ponía y decía, yo no soy como aquel que se da golpes de pecho. Yo ya di mis diezmos, mis ofrendas, yo ya di todo lo que tenía que dar, y yo soy más. Se levantaba el cuello delante de Dios, el Creador. Pero ¿qué decía de aquel hombre que se daba golpes de pecho y decía, ni aún quería levantar la vista? ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia de aquel hombre que se jactaba y decía, yo ya di mis ofrendas, di mis sacrificios? ¿Cuál era la diferencia de aquella mujer viuda que solamente ofreció lo último que le quedaba, su sustento? No ofreció mucho esa viuda, pobre, ni ese hombre que se arrepentía, se daba golpes en el pecho, que ni aún quería levantar la mirada. ¿Por qué? Porque los fariseos, el pueblo de Israel, se había olvidado tanto de lo más importante y hacía solamente los ritos como algo mecánico, como algo cotidiano y normal, que llegaban al templo, llevaban el dinero, compraban un animal, llegaban, hacían el sacrificio y se regresaban a su casa, regresaban del viaje y seguían siendo las mismas personas sin ningún cambio. Su corazón había sido tan igual que al principio de llegar y dar ese viaje, que llegaban y compraban los animales y hacían el viaje y regresaban a casa y no había ningún solo cambio en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué vemos aquí que Dios dice ahora el que sacrifica, versículo 3, Isaías 66:3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre? Dios dice, es abominación todo sacrificio. ¿Quieres darme un sacrificio? Dios dice, no lo acepto más, no lo quiero, hastiado estoy cansado. Y a veces tenemos a tantos cristianos que viven la vida cristiana, van, se sientan en la banca, ponen su diezmo de la ofrenda y regresan a su casa y no hay cambio en nuestras vidas. Nos sentamos, vamos al culto, nos preparamos, nos ponemos la corbata, nos ponemos el traje, pero regresamos a casa y no hay ningún cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra conducta. Hacemos un sacrificio, nos levantamos temprano, ponemos el despertador, vamos a la iglesia y le decimos al pastor, aquí estoy, con una actitud arrogante, y le decimos al pastor, bueno pastor, aquí estoy ya, y aquí vine, y acepta ese sacrificio. Dios acepta, ya estoy aquí. Y nos ponemos delante de Dios, damos nuestra ofrenda y damos lo que nos sobra, y bueno, Dios, confórmate con que ya vine y perdí mi partido, mi equipo favorito iba a jugar hoy y lo perdí, Dios, y confórmate con eso. Dios dice, como si degollase un perro, el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. Dios dice, cada sacrificio que haces, Dios dice, no lo puedo ver, no lo puedo soportar. Hoy en día el pueblo de Israel, que a propósito es antibíblico, en el día del Yom Kippur, muchos de ellos ofrecen, no hay templo, no pueden ofrecer un cordero, ofrecen un pollo y derraman la sangre, como lo mencionábamos la vez anterior, nuestra enseñanza anterior. Le dan las vueltas, y cuando dan las vueltas ellos tienen que hacer un rito, y todos esos son ritos. El judaísmo, quiero aclarar esto, el judaísmo es una religión que enseña salvación por obras. Enseña el judaísmo que tienen que guardar el judío más de 600 mandamientos para alcanzar y a ver si es posible que Dios escriba su nombre en el libro de la vida. Es una
religión que enseña salvación por obras. Y es lo mismo que lo que Dios dice: estoy cansado, no quiero más ritos, no quiero más sacrificios. ¿Por qué dice Dios eso? Versículo 4, Isaías 66:4, porque también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. ¿Por qué? Ponte coma, sigue hablando del mismo idea. Porque llamé y nadie respondió. ¿Qué significaban esos sacrificios? ¿Qué significaba el derramamiento de sangre? Dios quería llegar al punto del pueblo de Israel que hizo eso mecánico. Y Dios dice: yo estoy cansado, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos. El asunto no es delante del pastor, no es delante de la iglesia, no es delante del rabino, no es delante de la sinagoga, es delante de Dios. El problema más grande que tenemos no es delante de la gente, es delante del Creador del universo, es delante de aquel que creó el cielo y la tierra. Este es nuestro problema más grande. Sí tenemos deudas, sí tenemos necesidades, sí tenemos enfermedades, pero eso no es el asunto más importante. Nuestro asunto más importante es que somos enemigos de Dios por nuestro pecado. ¿Cómo hace expiación por su pecado hoy en día? ¿Por medio de un animal? No hay templo. No es posible, eso es imposible. No lo ha dicho Dios de tal manera, sin templo. Entonces, ¿cómo va a ofrecer su sacrificio? ¿Con un pollo? Es antibíblico. Dios nunca mandó que un pollo fuera sacrificado para la expiación de nuestros pecados. ¿Cómo hace? Pero Dios dice, Isaías 66:4, porque llamé y nadie respondió. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una oportunidad? Dios me salvó de esta. Es que iba a cruzar la calle y pronto yo quería decirte, mi corazón se salía de mi pecho porque sentí el carro, sentí la muerte. Llamé y nadie respondió. Y esa fue de Dios. Dios me dio una oportunidad. Es que yo iba caminando y de repente, es que iba en el coche y luego de repente iba en mi vehículo y de repente iba en mi vehículo y estaba a punto y ya merito. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Dios dice, un sacrificio más, dice Dios, no quiero. Para la salvación de tu alma no quiero ningún sacrificio. Cansado esos ritos, Dios dice, no te han cambiado. Has venido cada vez a presentarte delante de mí de la misma manera. No ha hecho ningún solo cambio. Dios dice, no hay cambio en ti. No hay cambio. Por eso dice el versículo número 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que está buscando Dios. A alguien que entienda, Dios, sé que soy pecador. Sé que he cometido pecado, mi pecado me aleja de ti. Me condena mi pecado. Me separa de ti por la eternidad. Dios, pero reconozco que yo no puedo salvarme por mi pecado, que yo no puedo cumplir la ley, es imposible cumplir la ley, no he podido, no hay dónde ofrecer sacrificios, no hay tal manera, no hay cómo ofrecer, no hay templo. ¿Qué puedo hacer yo? Oíd palabra de Jehová, vosotros los que teméis, versículo 5, Isaías 66:5, oíd palabra de Jehová, vosotros los que teméis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y que os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová se ha glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Por qué? Porque voz de alboroto de la ciudad, voz del templo y voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. ¿Por qué? El pueblo de Israel se había constituido ahora enemigo de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Porque le habían dejado. Porque los sacrificios que él había dado su ley, no les habían cambiado, porque ellos lo hacían ya mecánicamente, pero no miraban lo principal que Dios quería, y era un cambio de vida. ¿Pero por qué no lo traía? Porque la ley no podía quitar los pecados, solamente era una cubierta temporal, y no había tal manera que
darlos para siempre. No había tal manera. No era posible.